comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos y los grupos, así como también la estructura y que ejercen un impacto sobre el comportamiento dentro de las organizaciones con el propósito de poder aplicar esos resultados para poder mejorar la eficiencia y eficacia organizacional. Esto nos habla Robin cuando hablamos de comportamiento organizacional, que es un área muy importante para nosotros. Nosotros hoy vamos a centrarnos en lo que son los grupos. Un grupo está compuesto por dos o más personas interdependientes y que se unen e interactúan para poder alcanzar determinados objetivos. Dentro de las organizaciones ya sabemos que el trabajo no es solo una actividad personal, sino también una actividad social y productiva en la cual las personas tienen que interactuar y, por supuesto, reconocer esa interdependencia entre sus funciones para poder llegar a los objetivos. Un grupo también lo define Robin como como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Razones por las cuales se unen las personas a los grupos. El primero de ellos, seguridad. Es muy diferente trabajar solo o estar solo que tener un grupo con el cual se puede interactuar, se pueden aclarar las dudas, se pueden también resistir a ciertas amenazas que se puedan dar desde el exterior. El estatus que cuando se entra en un grupo, ya si bien es cierto, se pierden las individualidades, también genera una nueva identidad que es importante y confiere a los integrantes del grupo cierto reconocimiento y una posición dentro de ese grupo. La autoestima, que por supuesto el hecho de pertenecer a un grupo ya infunde sentimientos de valía entre los propios integrantes. La afiliación, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades sociales que tienen todos los seres humanos, el gusto por el trato frecuente entre los que interactúan dentro de un grupo y el poder que se consigue al ser parte de ese grupo. Ya no estoy solo, hay una fuerza que puede sumar y que puede generar, por supuesto, una unidad. La cohesión o la consecución de las metas, los grupos tienen definidas las metas, por tanto, es mucho más fácil poder cumplirlas cuando se distribuyen las tareas entre sí. El comportamiento grupal en las organizaciones se refiere a estas interacciones dinámicas y patrones de conducta que surgen cuando los individuos se reúnen en un entorno laboral. Estas interacciones tienen su impacto no solo en el individuo, sino también en la propia organización. Afectan la cultura organizacional, el rendimiento y el ambiente de trabajo de una organización. Entonces existen condiciones que pueden afectar desde fuera a los grupos, así como el grupo afecta a la organización, como decíamos recién, también el grupo se ve afectado por la organización. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estrategia general de la organización. En la medida en la que se determinan la dirección, los resultados que deben lograrse, y los medios, la distribución de esos medios para poder, los recursos para poder conseguir esos resultados, entonces pueden afectar también a los grupos. No es lo mismo una organización que tiene como estrategia la supervivencia que otra que está enfocada al desarrollo, al crecimiento. Entonces los recursos son diferentes y la manera en la que se distribuyen también. La estructura de autoridad, que está definida, por supuesto, en su organigrama. Entonces, definen a quién se reporta cada uno de los individuos, quiénes toman las decisiones, en qué niveles se toman, quiénes son los individuos facultados para poder tomar esas decisiones
y determinar los lugares de jerarquía dentro de cada grupo de trabajo. Luego están también todo lo que tiene que ver las regulaciones formales que afectan y sirven de marco para el comportamiento de los grupos, por ejemplo, las reglamentaciones, los procedimientos, las políticas organizacionales, los procesos que también finalmente recaen en la descripción de puestos y pueden estandarizar el comportamiento de las personas según el cargo que ejerzan. Luego tenemos lo que tiene que ver con los procesos de selección de personal, porque los grupos se ven modificados, ajustados según estos procesos, quienes se incorporan a las organizaciones y cómo estas nuevas personas van afectando a los grupos de trabajo. Los sistemas a través de los cuales se evalúa el desempeño y el rendimiento también afectan a los grupos porque la manera o la forma en la que se evalúe el desempeño y se determinen las recompensas que puedan darse en relación a ese desempeño, entonces van a marcar qué comportamientos son los que son recompensados, por supuesto van a influir entonces en el proceder de cada integrante del grupo. Aquí es importante que nosotros vayamos observando desde nuestra visión de gestores de recursos humanos o de jefes de área, cómo podemos manejar estos aspectos. La cultura organizacional, que ya decíamos que se ve afectada por ella, también afecta a los grupos porque definen los criterios de qué conductas son aceptadas y cuáles no son aceptadas. Y por supuesto, al no ser aceptadas, probablemente van a tener sanciones con relación a esas conductas no aceptadas, que incluso esas sanciones, si no ejercen la función de modificar la conducta del individuo, probablemente van a modificar al grupo en sí porque van a excluir a estos individuos. El entorno laboral, que se refiere al entorno físico, dependiendo del tamaño, la disposición de los diferentes espacios de trabajo, los equipos, también las condiciones en las cuales se trabaja, iluminación, ventilación, temperatura, barreras que se puedan dar dentro de la propia organización, distractores que es importante también considerar al hacer la distribución física de los lugares, los espacios y los estilos de trabajo que puedan hacerse. Nos referimos aquí que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, hay muchas organizaciones que tienen espacios únicos en los cuales interactúan diferentes departamentos. A veces esto para ciertas tareas se pueden convertir en un distractor. Luego tenemos los grupos, la clasificación de los grupos dentro de las organizaciones en formales e informales. Los grupos formales son los que se definen por la estructura organizacional, por supuesto se designan las tareas que deben realizarse y los comportamientos estipulados, así como las metas para estas áreas. Departamento, gerencia administrativa, gerencia comercial, gerencia de recursos humanos. Luego tenemos los departamentos. Estos son grupos formales en los cuales ya se definen en conexión o por afinidad de las tareas que se van a realizar. ¿Cómo se conforman estos grupos? En dos modalidades, los grupos de mando y los grupos de tarea. Los de mando, que son aquellos que dentro de nuestro organigrama van a mostrarnos los individuos a los cuales se reportan directamente y entonces son los jefes o los gerentes que están dentro de esta estructura. Los grupos de tareas que también determinan la organización y que se asocia según los procesos que se vayan dando. Puede ser que aquí en los límites de las tareas no sean de una misma área, pero sí sus tareas tienen relación, entonces, no determinan una relación jerárquica, sino una interdependencia en los procesos. El área de recursos humanos, por ejemplo, trabajando con el área de tesorería para los pagos, si bien el tesorero o el gerente financiero no es directamente el jefe, al tener un nivel de jerarquía y tener incidencia en la toma de decisiones del proceso, el de recursos humanos debe reportarse a él. Entonces se dan unas relaciones cruzadas en cuanto a los mandos porque se involucran varios departamentos en ese proceso.
Luego tenemos los grupos informales que se forman naturalmente dentro del entorno laboral y que a veces responden a intereses y en otros casos a afinidad o a amistad que se vaya dando entre los individuos. Estos intereses pueden hacerse, por ejemplo, por trabajar juntos, por trabajar en proyectos determinados o en situaciones como por ejemplo en defensa de un compañero que fue despedido para buscar mejores condiciones laborales. Entonces, por ejemplo, puede ser un sindicato y dentro o sea, se conforma un sindicato debido a que existe esos intereses comunes o, por ejemplo, una campaña de ayuda solidaria a un compañero que necesita. Entonces, ese interés común hace que se junte. Luego están los que tienen que ver con amistad. La amistad está vinculada entonces a que se reúnen por algún tipo de afinidad o característica común. Puede ser la edad, pueden ser las aficiones, pueden ser los orígenes semejantes. Por ejemplo, se van a la misma facultad, están estudiando la misma carrera, eh, comen en el mismo horario. Entonces, eso va a generar ciertos espacios de relaciones sociales más vinculadas. Entonces, esas son las definiciones de los tipos de grupos. También existen otras variables que pueden afectar las estructuras de los grupos, que son los liderazgos formales que se vayan dando, la función en sí y cómo esa función se desarrolla, el desempeño del papel determinado dentro de la función, que tiene que ver no solo con cómo yo me siento en el cargo, sino también las expectativas que se generan en relación a mí ejerciendo ese cargo. Las normas de las que ya hablamos, que ayudan mucho en la convivencia en el grupo, porque pueden marcar las pautas de comportamiento que se esperan, así como también las sanciones para aquellos casos en los cuales no se cumple. El estatus, que ya hablábamos que la posición dentro de un grupo es muy importante o el pertenecer a un grupo es importante. El tamaño, que es un aspecto muy relevante cuando hablamos de organizaciones, nosotros tenemos que tener muy en cuenta el rubro de la organización, el tamaño de la organización y ¿por qué el tamaño? Porque no es lo mismo tener pequeños grupos que tener grupos muy grandes. En nuestras organizaciones el impacto de las normas, mismo de las funciones es diferente, porque en los grupos pequeños existe prácticamente una eh, polifuncionalidad y una dependencia mayor, porque al ser pocas personas, entonces se siente más el impacto de su ausencia, de su llegada tardía o de un incumplimiento determinado, incluso para coordinar algunas tareas o algunas concesiones específicas, como son, por ejemplo, las vacaciones, las licencias. Es diferente coordinarlo en un grupo pequeño que en un grupo más grande, que tiene también sus complejidades, el grupo más grande, pero habitualmente es como que en el pequeño se siente más la cercanía, la confianza, el compromiso. En los grupos grandes es un poco más dilatada o más diluida esas relaciones informales. La composición, que hoy sabemos que en nuestras organizaciones hay prácticamente tres generaciones trabajando juntas con diferentes perspectivas desde en relación a la vida, el trabajo, las relaciones, y eso hay que ir buscando cómo congeniar y hacer que esa diversidad funcione como un motor para la innovación, la creatividad, las soluciones de problemas y la sostenibilidad de la organización. Y eso también va a depender de la cohesión, la unidad que se dé en los grupos, la sinergia que puedan generarse entre los individuos para el logro de las metas. Entonces, es importante reconocer que los grupos son fundamentales para la organización y que la organización también depende de los grupos y los individuos.